Hola Bárbara, ¿se escucha bien? ¿Sí? Ya, genial. Lo que vamos a ver hoy día, como vamos a hacer las dos, yo creo, siempre somos las dos. Bien, gracias. Bien, bien. Lo que vamos a hacer hoy día, vamos a ver la pauta del control y como ya se aproxima la segunda solemne, vamos a hacer una presentación. Ya vamos a hacer ejercicios, tipo comente solemne y un ejercicio. ¿Ya? Hola Macarena, hola Kevin. Vamos a empezar la ayudantía. Lo que le comentaba a Bárbara es que vamos a ver la pauta del control y como ya se aproxima la solemne, vamos a seguir con la ayudantía con comentes tipo solemne y con ejercicio, ¿ya? Con ejercicios tipo horizontal y vertical que lo pasaron en la clase y con grupo experimental. Yo sé que es reciente, pero vamos a hacer un ejercicio muy pequeño. Hola, ¿se escucha bien, chicos? ¿Cierto? ¿Todo bien? ¿Sí? Ya, bacán. Entonces vamos a empezar con la pauta del control y después seguimos con el ejercicio. Ya. El control, yo creo que varias preguntas, un ejemplo, la primera, gran parte de la primera se repitió la ayudantía anterior. Ya la ayudantía anterior hicimos una pauta de control y hicieron preguntas muy parecidas. En el primer comente dice, a partir del documento de DIPRES, proponga, explique y defina la población potencial, población objetivo y beneficiarios efectivos para el siguiente programa. Entrega de capacitación y de un notebook para jóvenes vulnerables que van a rendir la PSU. Ya, acá como ven yo lo destaqué tres partes porque el primer comente valía 10 puntos. Ya, entonces lo dividí en tres. Primero era la población potencial. Me tenían que definir qué era población potencial. Corresponde a la población que presenta una necesidad o problema público. Con eso bastaba. Identificado y definido como tal por una política diseñada para abordarlo. En este caso sería la población potencial, todos los jóvenes vulnerables que van a rendir la PSU. Ahí tenía el puntaje del primer ítem. Después, la población objetivo, definirla. Ella es aquella parte de la población potencial que cumple con los criterios de focalización y que por lo tanto el programa planifica atender en el mediano y largo plazo. Focalización. ¿Ya? En este caso eran jóvenes vulnerables que van a rendir la PSU pertenecientes a una localidad o subgrupo específico. Acá igual me pusieron un ejemplo, jóvenes vulnerables que van a rendir la PSU y que el dueño del hogar le hayan bajado el sueldo o que no tenga sueldo. También estaba válido, ¿ya? Y los beneficiarios efectivos es aquella parte de la población objetiva que cumple con los criterios de priorización, ¿ya? Y que por lo tanto el programa planifica atender en un año. Acá lo mismo. Jóvenes vulnerables que van a rendir la PSU, pertenecientes a una localidad o subgrupo y que muestran los mayores niveles de vulnerabilidad. Acá también me pusieron un ejemplo ya. Jóvenes vulnerables que van a rendir la PSU, que están en cuarto año o que estén en octavo básico, creo que algunos me pusieron, que estén dentro del 40% de los más vulnerables, que no tengan computador y que el dueño de hogar no tenga sueldo fijo. Ya también estaba válido, porque sí estaban especificando más la población. Ya ahí tenían el puntaje completo, la gran mayoría tuvo el puntaje completo. El comente 2 dice, a partir del documento de DIPRES, con relación a la metodología de marco lógico, defina brevemente indicadores, medios de verificación y supuestos. Entrega un ejemplo simple de indicadores, medios de verificación y supuesto de un programa público a su elección. Ya. Acá me tenían también definir y ejemplo. Indicadores. Los indicadores presentan información necesaria para determinar el progreso hacia el logro del objetivo establecido por el proyecto. ¿Ya? En este caso, el ejemplo que pedía el profe era un ejemplo, el programa
Y del programa sacar los indicadores, medio de verificación y supuesto, ¿ya? Acá muchos me pusieron un ejemplo, indicadores, ejemplo, no sé, el tema del censo, la población, número de habitantes en la región metropolitana, ¿ya? Tenía que el ejemplo estar ligado con los otros ejemplos de verificación y supuesto. No, le quité un puntaje, pero no del todo, ¿ya? Medios de verificación son entonces que corresponden a las fuentes de información que se utilizan para la construcción y medición de los indicadores planteados. Las encuestas también me pusieron acá. Supuestos. Los supuestos son condiciones externas fuera del control de la administración del programa que son necesarias para el éxito de la intervención. Acá son, acuérdense que los supuestos son factores externos que no pueden uno como llevar a cabo, como controlarlo, ¿ya? Y acá el profe puso un ejemplo, no debería ser el mismo ejemplo, que es el programa de entrega de capacitación. Entonces los indicadores son los números de capacitaciones realizadas, número de alumnos que asisten, los medios de verificación y de dónde saco esa información, a través de las actas de asistencia de alumnos a clase, y los supuestos que en verdad los alumnos se motiven y asisten a clase, son supuestos, ¿ya? Lo ideal era que me hicieran un ejemplo así, un ejemplo del programa con los indicadores, con los medios de verificación y los supuestos. Las personas que me pusieron como ejemplo de indicadores solamente, de medio de verificación y de supuestos que no estén ligados, no le bajé de todo el puntaje, pero a lo mejor le bajé 1. ¿Ya? ¿Se entiende, chicos? ¿Vamos bien con la pauta del control? No, Kevin, vamos a revisar la pauta del control y vamos a hacer comente y ejercicio. ¿Ya? Tipo solemne. Ahora, el punto 3. A partir del documento de DIPRES y en el contexto de la metodología de evaluación de impacto, explique qué es un experimento aleatorio, qué rol cumple dentro de esta metodología del grupo experimental, qué importancia tiene dentro de esta metodología la aleatorización para un experimento y con relación a la pregunta 1, ¿podría seleccionarse al grupo experimental buscando a jóvenes vulnerables del mismo sector donde viven los jóvenes beneficiarios y que no participaron en el programa? Acá eran 4 preguntas. Primero, ¿qué era un experimento aleatorio? Y ahí me tenían que mencionar que corresponde a una metodología de evaluación de impacto donde se selecciona en sí el grupo experimental y el grupo control, ¿ya? Son ambos grupos aleatorios. El rol que cumple el grupo experimental es que son grupos experimentales o grupos de personas tratadas que debiesen ser en promedio igual al grupo de control. Ya es el grupo que recibe el programa y que al compararse con el grupo control permite identificarse el efecto del programa. Eso, ese es el rol. Lo ideal es compararse con el grupo control y con el grupo experimental. Y la importancia es que implica que un individuo que recibe el tratamiento es en promedio igual a quien lo recibe, más que nada para evitar el sesgo de selección, ¿ya? Esa es la importancia, para evitar el sesgo de selección o que el sesgo sea cero. Ahora, para el experimento de los jóvenes vulnerables, que se hace un grupo experimental y un grupo control del mismo sector, ¿era válido o no? En este caso sí se podía realizar, pero no se trataría de un experimento porque, como dice ahí, la selección de los integrantes de los grupos no era aleatorio porque era de un sector específico, no es aleatorio, pero sí se puede evaluar, ¿ya? El último era, varios tuvieron como la mitad del puntaje porque no me definieron supuestos, los que me definieron eran fin, propósito, componente y actividades. Y acá lo que me pedía el comente era definir supuestos y entregarme un ejemplo del marco lógico. No definirme los componentes, el propósito, las actividades y entregarme un ejemplo de eso. ¿Ya? Y la definición de supuestos, chicos, ya sé que la pedían en el comentario anterior, pero igual me la tenían que especificar. Me tenían que mencionar que permitían a factores externos que pueden condicionar su éxito y que cada proyecto comprende estos riesgos ambientales, financieros, institucionales, sociales, entre otros. Ya me lo tenían que especificar. Y entregarme un ejemplo.
El fin, existen oportunidades laborales suficientes para los participantes en la capacitación. Era un ejemplo. Era válido que me entregaran otro ejemplo, un ejemplo el de vivienda que varios me entregaron, eh, el de programas educacionales también me entregaron, era válido, ¿ya? El propósito, los participantes en la capacitación laboral aplican en su vida diaria lo aprendido, los componentes que son los bienes y servicios, acá en este caso era el clima, que permite que los alumnos asistan a la capacitación laboral, y las actividades que me hacen realizar los componentes es que existan los profesores interesados para realizar la capacitación laboral. ¿Ya? El control no estaba del todo difícil, porque un ejemplo, el ítem 4, lo habíamos visto en la ayudantía anterior, ya en la ayudantía anteriores. ¿Alguien tiene alguna duda sobre la pauta del control, sobre los puntajes, sobre la nota? No, Connie. ¿No? ¿Ninguna duda? No. ¿Le subió la nota o los puntajes? Sí. ¿Y cómo le fue? ¿Bien? Bien, entonces yo no. Ya, eso es bueno. Bueno, en verdad el control era muy parecido al que hicimos la ayudantía pasada, ¿se acuerdan? Y creo que estaba la Bárbara en la ayudantía pasada. Ya, como nadie tiene dudas, chicos, vamos a pasar a la ayudantía, que son los comentes. No sé, Kevin. Yo creo que van a tener 3 y que se elimina uno. Yo creo, lo más probable. Ya. En la ayudantía de hoy, chicos, como lo que mencioné anteriormente, vamos a pasar comentes, son 6 comentes. De solemnes anteriores, vamos a ver un ejercicio de lógica vertical y lógica horizontal, y vamos a ver un ejercicio de evolución de impacto, ya del grupo experimental que lo vieron en la clase del día martes. El primer comente dice, las actividades se caracterizan por tener asignada de forma directa a los recursos. Tiene relación con el marco lógico. ¿Es verdadero o falso? Acuérdense del cuadro del marco lógico, donde teníamos fin, propósito, componentes y actividades. Acá me dice, las actividades se caracterizan por tener asignada de forma directa los recursos, ¿verdadero o falso? Falso. Ya, en este caso María Julieta era verdadero. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en el marco lógico fin, propósito, componentes y actividades. Y los componentes que eran son los bienes y servicios que yo necesito para realizar mi propósito. O sea, más que nada los recursos que yo necesito para llegar al objetivo. Entonces mis actividades, como dice ahí, se caracterizan por tener asignadas de forma directa los recursos y es verdadero. Porque con las actividades yo puedo cumplir mis componentes, que mis componentes son los recursos que yo necesito para cumplir mi propósito. ¿Se entiende? ¿O no? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Ya. Vamos con el otro. Dice, un indicador de eficacia se refiere a si las actividades de un programa se ejecutaron y se administraron, de tal forma que se haya incurrido en el menor costo posible. ¿Esa definición es de eficacia? ¿Verdadero, dice Kevin? Lo que me está diciendo Kevin es de que el indicador de eficacia significa que todas las actividades de un programa que se ejecutaron y se administraron de tal forma se haya incurrido en el menor costo posible. En ese caso, chiquillo, es falso. ¿Por qué falso? ¿Por qué falso, Macarena? A ver si la chunta. O si sabe.
La definición que me entregan ahí no es de eficacia. La definición que me entrega es de eficiencia. Eficiencia, bien. Es de eficiencia. El que yo haga un programa a menor costo es de eficiencia, ¿ya? El de eficacia se refiere al grado de cumplimiento de los objetivos, ¿ya? Sin considerar en este caso los recursos asignados. Esa es la diferencia. La eficacia es el grado de cumplimiento de los objetivos. La eficiencia es el menor costo posible, ¿ya? Vamos con el otro comentario. Dice, el diseño de un programa gubernamental requiere acotar los instrumentos de intervención utilizados para lograr un objetivo determinado. ¿Requiere acotar los instrumentos de intervención? ¿Solamente los instrumentos de intervención? ¿O necesita más instrumentos en el caso de un programa gubernamental? ¿Se acuerdan en la ayudantía anterior que yo había dicho más, cierto que los programas gubernamentales son multidimensional? No es solamente dimensional así el programa, no. Son multidimensional al cual yo necesito varias herramientas u otras herramientas para solucionar el problema. ¿Ya? Un ejemplo, ¿cómo lo podemos hacer? Ya, un ejemplo del control. Los trabajadores de un sector específico, ¿ya? ¿Qué necesitan este programa? ¿Qué herramientas necesita? Necesita capacitación, necesita subsidios o dinero del Estado para realizar la capacitación, necesita profesores, son varias herramientas, no es solamente una. ¿Ya? Por eso es falso. ¿Vamos bien, chicos? ¿Se van entendiendo los comentarios? Ya, me van interrumpiendo si no. ¿Sí? Ya. Vamos con el otro. Dice, según la estructura de marco lógico, definir el fin y el propósito del programa es básico para entender la justificación de la intervención del Estado en un sector. Definiendo esos dos, como dos sectores, entendemos el programa. Me definen el fin y el propósito y entendemos el programa. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Es verdadero. Bien. ¿Por qué? Porque el fin, acuérdense, que era el programa que yo voy a realizar, es a largo plazo, ¿ya? Entonces, un proyecto a largo plazo. Y el propósito es el resultado que se va a esperar con ese programa. Entonces, definiendo ambos, ya voy a entender la justificación del programa. Entonces, es verdadero. Vamos con el otro. Dice, a diferencia de un actor político, a quien le interesa sobre todo la eficacia de los programas, a los evaluadores debe interesarles sobre todo la eficiencia de lo mismo. Acá me están dando dos puntos de vista. Me dicen de que un actor político le interesa la eficacia y a los evaluadores le interesa la eficiencia. ¿Verdadero o falso? Ya me dicen que es verdadero, Kevin. Acuérdate que los evaluadores, la eficiencia, perdón, tiene que ver relacionado con los costos posibles, a menor costo. Entonces, cuando yo evalúo un programa, solamente el evaluador me va a decir, ah, si tiene un menor costo, está bueno el programa. Eso es lo que me estás diciendo el comentario. Es falso. Es falso. ¿Por qué? Porque no le interesa solamente la eficiencia, también le interesa la eficacia, que se cumplan todos los objetivos. Por eso es falso, no solamente la eficiencia. Traten de leer el comentario, chiquillo, y leerlos con sus propias palabras después, para que vayan entendiendo. Ahora, el último comentario dice, la evaluación experimental permite evaluar la eficacia, la eficiencia y pertinencia de un proyecto. La evaluación experimental, lo que ven en la última clase del día martes.
¿Eso significa evaluar eficacia, eficiencia y pertinencia de un proyecto? Falso. Bien. Porque la evaluación experimental se trata de una metodología de evaluación de impacto. ¿Se acuerdan de la evaluación de impacto que le habló el profe el martes? De los grupos experimentales y del grupo control. Ya, bien. Eso. Eso significa no evaluar eficacia y eficiencia. ¿Ya? ¿Dudas, chiquillos, con los comentes, preguntas? Acuérdense que hemos visto hasta ahora 12 comentes para Solemne 2, 6 ahora y 6 la ayudantía pasada. Estudiense los comentes, chiquillos, porque los comentes son sacados del año pasado. ¿Ya? Comentes y ejercicios. Un ejemplo, como en la ayudantía pasada realizamos ejercicios de marco lógico, que me ponían un caso, que creo que era el caso del COVID, y nosotros teníamos que poner el fin, el propósito, la actividad y los componentes con el caso. Lo que realizamos El, en la ayudantía pasada. el profe dijo en la clase que iba a ¿Ya? hacer como un ejercicio de la tarjeta verde. Ya, puede ser que le den un caso de tarjeta verde y usted tiene que hacer el fin, el propósito, la actividad, o sea, los componentes y las actividades. Ya como lo que vimos en la ayudantía pasada. No sé si a lo mejor les puede llegar a entrar dentro de este mismo ejercicio a hacer un análisis vertical y horizontal. Y eso es más cortita esta, pero tiene hartos conceptos. Acá yo les traigo un ejercicio de lógica vertical y horizontal. Dice, con relación a la tabla de abajo, en el contexto de la matriz de marco lógico, explique el significado de los componentes de un proyecto o programa. Ese es lo primero, definir el tema de los componentes. Además, aclare el significado de cada una de las 4 casillas de la tabla, otra respuesta, y a partir de la información entregada, profundice sobre la lógica horizontal y vertical de este proyecto. O sea, acá son 3 respuestas que me tienen que dar. El primero es componente. ¿Qué es un componente? ¿Qué eran los componentes? Ya, pero acuérdate, Kevin, del marco lógico. Acuérdense siempre del marco lógico. Que eran fin, Son los propósito, instrumentos, ¿no? claro, sí. Eran los bienes y servicios que yo necesito para cumplir el propósito. O sea, sí, el propósito, bien. ¿Se entiende? Son los bienes y servicios, los recursos, las herramientas que yo necesito para cumplir mi propósito. ¿Ya? Ahora, hay 4 casillas. Según lo que dicen en cada casilla, yo voy a identificar cuál es mi indicador, cuál es mi medio de verificación, cuáles son mis componentes y cuáles son mis supuestos. En la casilla A dice, entregar 3 recursos mensuales durante 6 meses sobre buena alimentación a los niños. ¿Qué sería en ese caso? Sería un componente, un indicador, un medio de verificación o un supuesto. Entregar 3 recursos mensuales. Ya María Julieta dice indicador, ¿qué más? Entregar 3 cursos mensuales durante 6 meses sobre buena alimentación de los niños. ¿Qué estoy entregando yo ahí? Un servicio. Ya estoy entregando un servicio para cumplir mi propósito. Entonces se trataría de un componente. Acuérdense que es un recurso que me están dando, un curso acá en este caso. ¿Ya? Es un recurso, un servicio que yo le estoy dando a mi programa. Ahora, el indicador, María Julieta, son, acuérdate, estadísticas, algo que me pueden dar un resultado numérico, un porcentaje, ¿ya? Acuérdense que siempre en la mayoría de los indicadores son fórmulas. Ahora, el número de cursos entregados mensualmente, en ese caso sería un indicador, porque me entrega un número, un porcentaje, ¿ya?
Lo otro, actas de cursos y fichas de asistencia a clases. Eso también sería un indicador. No, las actas, en este caso, son informaciones que me entregan para yo realizar mi indicador. Son actas de curso, son como informes, por decirlo así, de curso y ficha de asistencia, como que me dicen, del octavo D tengo esto, mi información. Entonces sería un medio de verificación. Bien. Ahora, ¿existen presupuestos suficientes para contratar a los capacitadores? En ese caso, ¿cuál sería? Actividad. No sé si realizaría como una actividad, porque está como, en ese caso me dirían pedir, en este caso, presupuesto. Es como un supuesto. Es un supuesto, bien. Bien, es un supuesto, porque dice, existe presupuesto suficiente para contratar a los capacitadores, pero yo no estoy diciendo hay presupuesto, no es una afirmación. ¿Se entiende? Ya. Ahora, el otro tema, lógica horizontal y lógica vertical. ¿Cómo analizaríamos la lógica horizontal? ¿Cómo sería la lógica horizontal? Es cómo se controlará o hará. Ya, pero en este caso, ¿cómo sería? Información entregada. ¿Cómo analizaríamos la lógica horizontal? Así, bien. Objetivo, indicadores y medio. Entonces yo diría, a partir de la información entregada, las actas me permiten construir los indicadores, en este caso porque son un medio de verificación, y los indicadores permiten medir el grado de cumplimiento de los componentes. En este caso, porque no entregan el propósito ni el fin. Ya, por eso. Las actas permiten construir los indicadores y los indicadores me permiten medir el grado de cumplimiento de los componentes, que es el A. En el caso de Alanis, ¿cómo que no se cumpliera? ¿Qué cosa? Que la lógica horizontal, como es un análisis horizontal, siempre la mayoría de las veces se va a cumplir, ¿ya? Porque acuérdense de que está relacionado con el marco lógico. Lo que no se puede llegar a cumplir es un análisis de lógica vertical, como en este caso. En este caso no se puede analizar la lógica vertical. ¿Por qué? Porque no tenemos una matriz, no tenemos la matriz lógica me diga fin, propósito, componente y actividades. Solamente tenemos componentes, que es el análisis horizontal. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? ¿Dudas, chiquillos, con este ejercicio de lógica vertical y horizontal? ¿Dudas, preguntas? ¿No? ¿Vamos bien? Sí. Va a dar de abajo hacia arriba. De las actividades, componentes, fin, propósito. Así va. Y la horizontal va de los supuestos, medio de verificación, e indicadores y componentes.
en este caso. Ya, dudas, preguntas. En el ejercicio de la ayudantía pasada también hicimos, en ese caso hicimos un análisis de lógica vertical, ya para que lo revisen. Acuérdense que todo lo subo en semana a semana. Ya, vamos con la evaluación de impacto. Dice, con relación a las evaluaciones de impacto, que es lo que vieron el día martes, de tipo experimental, explique a qué se refiere el término aleatorizar. No sé si ya alcanzar a realizar ese término, pero en el DIPRES y en el Ortegón estaban. Además, explique el rol que juega este procedimiento dentro de la evaluación y la importancia que representa. ¿Cuál es la justificación para la aleatorización? También me son 4 respuestas que me tienen que dar. El primero, ¿qué significa aleatorizar? ¿Ya? Aleatorizar corresponde a los grupos experimentales y control que son seleccionados al azar de una población o de un sector, ¿cierto? Grupos experimentales y grupo control que son seleccionados al azar en un sector. Primera respuesta. Segunda respuesta. El rol que juega este procedimiento dentro de la evaluación. En este caso, que son estadísticamente equivalentes o similares el uno del otro, porque son del mismo sector, del mismo población. ¿Ya? Ese es el rol. Ambos grupos del sector son estadísticamente equivalentes o similares. ¿Cuál es la importancia que representa? Debido a que los miembros de los grupos, en este caso experimental y control, no difieran sistemáticamente del principio del experimento, cualquier diferencia subsecuente que surja entre ellos se atribuye al tratamiento más que a cualquier otro factor. Lo que me está diciendo, yo se lo acabo de leer, la respuesta específica, para que entiendan lo que puso el profe y después lo que yo voy a explicar. Dice, importancia que representa. Debido a que los miembros de los grupos no difieren sistemáticamente desde el principio del experimento, cualquier diferencia subsecuente que surja entre ellos se atribuye al tratamiento más que a cualquier otro factor. Lo que me está diciendo de que como todo esto es al azar, la diferencia que se provocan del grupo experimental con el grupo control es netamente del tratamiento, de la aleatorización, de la evaluación de impacto, no otro factor. ¿Se entiende la importancia? No, de nuevo, ya. La importancia, en mis palabras, porque ya se las leí específicamente lo que puso el profe, en mis palabras son, nosotros tenemos dos grupos, ¿cierto? El experimental y el control. Y se van a provocar diferencias porque ambas personas o miembros que estén representando ese grupo son al azar, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que me dice? Que la importancia que tiene esto es de que toda la diferencia que se van a provocar de estos grupos va a ser provocado por la aleatorización, no por otro factor. Esa es la importancia. La importancia es de que yo estoy haciendo esto por ver la diferencia de mi grupo, tanto experimental como control. ¿Ahí sí me dio Julieta o de nuevo? ¿Sí? Esa es la importancia, que yo a través de este experimento puedo ver la diferencia, a simples palabras. Ya. Ahora, alguien me había dicho sesgo. Y esa es la respuesta de la última pregunta. ¿Cuál es la justificación para la aleatorización? Disminuir el sesgo o que el sesgo sea cero. Esa era la justificación. ¿Para qué lo realizamos? Para que el sesgo sea menor o cero. ¿Se entiende, chicos y chicas? ¿Chiques? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Sí? Ya, este ejercicio, por ahora llevamos 12 comentes de solemne anteriores. Lo más probable, chicos, es de que se les repita algún comente, entonces yo creo que revisen este PPT que lo voy a subir en semana a semana y el anterior. Y ya llevamos 2 ejercicios de lógica vertical y horizontal. Y así hicimos un ejercicio de matriz del COVID. También estudienlo porque como dice Macarena, que va a salir un caso de tratado verde, si no me equivoco. Y de aleatorización. Siempre se me confunde esa palabra.
La próxima ayudantía, que es la última antes de la solemne, usted tiene la solemne el 10 o no. ¿Cuándo tiene la solemne? Sí, el pase de... Pero lo más probable, Macarena, es de que te van a dar el caso, así como el caso del COVID. En este caso, si tenían las vacunas, tenían las dos dosis y esperan los 14 días después de la segunda vacuna, te dan un pase. El programa es de que si tienes este pase te puedes trasladar a cualquier comuna o región de fase 2. En este caso, analícenme la matriz lógica. Algo así te van a dar. ¿Cuándo tienen las solemnes ustedes? La tienen el 7, ¿o no? En 2 lunes más, el 8. Ya. Entonces, el próximo sábado, que es la última ayudantía antes de la solemne, el 5, también. Vamos a ver 6 comentes más y vamos a ver hacer ejercicio de matriz, a lo mejor, y de análisis. ¿Ya? O del grupo experimental, que es lo que van a terminar el martes, que es la última materia. ¿Ya? Eso, chicos. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, ninguna. Ya, entonces nos veríamos en este caso el próximo sábado con más ejercicios. ¿Ya? Yo le voy a subir este PPT al semana a semana. Ahí están todos los PPT de la ayudantía. Eso, que tengan un lindo fin de semana. Descansen. Nos vemos el próximo sábado. Chao, Connie, que estés bien. Chao, Maca. Chao, Bárbara. Chao, María Julieta. Chao, chao. Igual para ustedes. Descansen.